Te cuento, Mónica, que bueno, esta iniciativa surgió el año pasado a raíz de una idea que inicialmente tuvieron Luca Fiorini y Carolina Estebarena, que nos sumamos legisladores de otros lados, de distintos lugares, no solamente de la provincia, sino también dentro del ámbito federal. Hay legisladores nacionales, provinciales, hay concejales también, y lo que buscamos es enriquecer nuestra tarea de legisladores, tocando temas que posteriormente pueden ser tratados en alguna de las cámaras a las que nosotros pertenecemos y que están vinculados con nuestra lucha por la vida. Empezamos trabajando muy fuertemente la cuestión de la libertad de conciencia. Nos ayudó mucho el doctor Fernando Toller, que nos contó bien qué es la libertad de conciencia, sus distintas aristas, proyectos de ley que están en tratamiento. Lo invitamos al doctor Damián Torres también, que es el abogado que patrocinó al doctor Rodríguez Lastra, y nos contó todo el tema también vinculado a la libertad de conciencia, qué pasa cuando no se respeta la libertad de conciencia. Y uno de los aspectos y por los cuales te hemos invitado es que también el tema de la ley del aborto se olvida, entre comillas, nada más y nada menos del varón, que pasa a ser prácticamente nadie dentro de lo que es la ley que hoy rige a nuestro país, y que esto tiene consecuencias tremendas, no solamente en la persona por nacer, sino en aquel que obviamente intereses tiene en ese niño, el interés nada más y nada menos que lo que le ejerce, digamos, los derechos de la paternidad y el deseo tremendo de ser papá, y que pueden ser conculcados a través de esta ley. Así que por eso te hemos invitado, les cuento a todos, nos acompaña la doctora Mónica Lorena Lobos. Ella es abogada, especialista en Derecho Procesal, diplomada en Derecho de Familia y de Menores, Matrimonio, Familia y Nulidad. Es profesora titular desde el 2012 de Derecho de Familia, Minoridad y Delincuencia Juvenil, adjunta en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones, ambas cátedras de la Universidad Católica de Cuyo. Fue la abogada representante de Franco, que creo todos conocemos el caso de este papá que quiso impedir nada más y nada menos que el aborto de su hijo. Así que, Mónica, un placer tenerte y la palabra es toda tuya. Muchas gracias a todos por estar también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Reitero mi agradecimiento en realidad por haberme invitado. Para mí realmente es muy importante poder conocerlos también desde otro lugar. Cuando este caso se nos presentó, tratamos de darle una mirada y una contención a este papá que, independientemente de la inconstitucionalidad propia de la ley, y acá me refiero concretamente al derecho a la vida, que ustedes también han defendido cuando fue el momento en Congreso, ¿no? Pero no solo el avasallamiento directo al derecho a la vida, sino que acá, en el caso concreto, vemos el avasallamiento a numerosos derechos esenciales, independientemente del derecho a la vida y lo que para nosotros significa esto, ¿no? Pero acá vemos y ponemos en evidencia cómo hay una vulneración absoluta a la igualdad, hay una discriminación espantosa. No podemos hablar o sea, ya no solamente hablamos de la brecha entre los nacidos y los no nacidos, los deseados y los no deseados, sino que acá incluido, es decir, están los dos en un plano de igualdad, es decir, ambos progenitores, hombre y mujer, y siendo iguales, es decir, los dos habiendo nacido, los dos teniendo los mismos derechos, y más hoy por hoy, donde se nos promueve tanto el tema de los derechos humanos y la igualdad del hombre y la mujer, vemos cómo está totalmente avasallado y opacado uno respecto al otro. Acá nos llamaba mucho la atención y tratamos de buscar esa brecha, no desde el lado de la inconstitucionalidad que también está planteada, la inconstitucionalidad en sí respecto al derecho a la vida, como dije recién, y la inconstitucionalidad respecto a la discriminación y respecto a la vulneración en cuanto a la igualdad, pero sino también en cuanto al vacío espantoso que tiene la ley. La ley tiene un vacío, y es decir, que no considera al hombre. Esta ley directamente ignora, o peor, presupone que todos los hombres abandonan a sus hijos, que todos los hombres cuando engendran
lo hacen de forma violenta, y por lo tanto pareciera que hace presuponer de que solo la mujer tiene derecho a decidir, como si la criatura hubiese llegado sola al vientre, como si el hombre fuera un cero a la izquierda y no tuviera absolutamente ningún derecho, y por supuesto evadiendo e ignorando los derechos del mismo niño. Acá se nos presenta un hombre peticionando sus derechos como padre, su derecho como padre. Por un lado, el derecho en representación de su hijo, para hacer valer la vida de su hijo, y por el otro lado, para hacer valer sus propios derechos como padre. Es decir, nosotros estamos cansados de tal vez llevar a tribunales cuotas alimentarias, es decir, el reclamo donde ponemos al hombre en evidencia, es decir, no cumple con los alimentos. Bueno, acá pasaba todo lo contrario. Acá teníamos un hombre, a un padre que quería cumplir con las obligaciones que la misma ley le confiere. Tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Entonces, lo que nos llama poderosísimamente la atención es que, aún queriendo cumplir, se ha totalmente ignorado. Les voy a hacer una pequeña introducción del caso como para ponernos todos en un plano digamos, de conocer de qué se trata. Acá estos chicos se conocieron jóvenes, muy jóvenes, de hecho fueron novios en la adolescencia, 14 y 17 años respectivamente. Estuvieron mucho tiempo juntos, un noviazgo largo, y que continuó en una larga amistad. Después, los quehaceres de la vida, cada uno tomó lugares diferentes, rumbos diferentes, cada uno hizo su familia. Y a lo largo del tiempo, ¿sí?, muchos años después, se reencontraron. Cuando se reencuentran están solos, con una carga ambos, con carga de familia, pero solos sin pareja. Y ahí es donde deciden volver a unirse y comienzan inmediatamente una convivencia. Me estoy refiriendo aproximadamente en el 2015. Y en el 2018 deciden compartir esa vida en común, pero ya hacerla en forma legal, es decir, ya darle el rito de matrimonio, ¿no?, con todo lo que implica la ley. Y es así que en octubre del 2018 comienzan su matrimonio. En esta alianza que comienzan a transitar, estaba inmersa en la idea de tener hijos en común. Yo ya les dije recién que cada uno tenía hijos por separado, pero querían, en su proyecto de vida en común, también querían tener hijos en común. Y ahí es donde nuevamente se abre la brecha, porque acá no hablamos entre deseados y no deseados. Este hijo fue deseado, este hijo fue esperado. El problema es que cuando llegó, ya uno de los dos dejó de desearlo. Y ahí es donde volvemos a poner en jaque todo esto, porque entonces, ¿qué estabilidad tenemos? ¿Con qué seguridad nos encontramos al momento de concebir un hijo? Es decir, que queda totalmente librada a la voluntad de una persona, aún sabiendo que le está destruyendo la vida a dos. No vamos a hablar de a uno, estamos hablando de dos, y también con consecuencias al resto de la familia. El problema se plantea acá justamente cuando se enteran en marzo de este año que estaba embarazada, que en un primer momento fueron felices los dos porque estuvieron años estuvieron buscando juntos este embarazo. No son ajenos a una situación económica propia por la que estamos atravesando todos como país, con una familia numerosa de 5 niños en total. Entonces no son ajenos a eso. Sin embargo, estaba la posibilidad y el compromiso de querer llevar todo esto adelante. Bueno, sin embargo, la esposa de Franco plantea por primera vez la duda de continuar o no continuar con su embarazo. Es ahí donde comienzan las disputas, es decir, el planteamiento de decir, no, si siempre hablamos de una vida en común y con hijos, entonces Franco no acepta, por supuesto, el aborto. Ahí es donde se rompe la convivencia con posterioridad a tomar conocimiento del embarazo, se rompe la convivencia justamente por este tema, es decir, el no aceptar el embarazo. Y es ahí cuando comienzan los problemas más serios,
porque durante una semana y media aproximadamente, esta mamá le hacía un juego entre decir, vamos a tener el hijo, vamos a continuar con los controles, de hecho juntos fueron a verlo, fueron a ecografía, lo conocieron, lo vieron moverse, escucharon su corazón, pero por el otro lado estaba ya averiguando todo lo que era referido al aborto en sí. Acá les voy a comentar algo muy particular, y es que hay una denuncia por violencia, una denuncia de violencia por hostigamiento, más que nada, que hace Franco, justamente por este tema de que incluso trataba de inculparlo de su decisión a abortar. Esta denuncia no tuvo trascendencia, porque en realidad para los otros lo que era muy importante era la toma de conciencia del valor vida en sí y de los derechos del progenitor. Y acá en ningún momento, si nos habrán escuchado hablar, nunca hemos tratado de desprestigiar o de alguna manera poner en un plano de inferioridad a la mujer, lo que creo que también nos ha favorecido bastante al momento de que este caso tomara un poco la repercusión que ha tomado. Sin dudas, no fue algo premeditado el conocimiento del caso, de hecho de la forma más austera, salió a la luz. De hecho, en el reclamo ante la obra social, un periodista escucha a Franco, se acerca y le pide una nota. Y ahí comenzó todo. Incluso comenzó antes de tener el pedido de la medida cautelar, ¿sí? O sea, comenzó a tomar estado público antes de la medida cautelar. Franco durante más de una semana intentó convencerla, es decir, que intentó realmente poder llevar adelante su embarazo en la protección de su hijo, ofreciéndole desde control, desde contención psicológica, médica, o sea, hubo todo un aparato de profesionales que estaban dispuestos a colaborar en absolutamente todo lo que esta mamá también tomó conocimiento. El problema se dio cuando a Franco lo llaman por teléfono de la misma obra social y lo alertan de que está el pedido de un aborto, pero a su nombre, pero incompleto. Entonces le piden que vaya a ratificar el pedido. Ahí es donde, en forma escrita, se presenta y rechaza el aborto, recién ahí lo rechaza en la administración pública, ¿no? Esto fue el día viernes. Ese fin de semana continuó todo este tema que les decía recién en cuanto a seguir adelante con el doble discurso por parte de la mamá, el hecho de decir, bueno, continuamos con el embarazo, vamos a tener un turno incluso para poder verlo y poder llegar a feliz término. Entonces este papá todavía continuaba creyendo en su esposa, en que iba a llegar todo en buenos términos. Hasta que el día martes se encuentran los dos en la obra social, uno verificando que no siga adelante el pedido de aborto, y por el otro lado su esposa pidiendo un nuevo pedido, haciendo un nuevo pedido de aborto. Ahí es donde ya se corta totalmente el diálogo, entra la denuncia que les acabo de comentar, y al día siguiente presentamos nosotros la medida cautelar. Esta medida cautelar en un primer momento tardó más de 2 días y medio, casi 3 días, en la juez de familia en declarar su incompetencia, siendo que lo que estábamos pidiendo era la protección de personas, pero para poder proteger específicamente los derechos de un papá, es decir, estamos hablando de responsabilidad parental y poder ejercer todos los derechos propios de la responsabilidad parental, es decir, acá ya me refiero a lo que sería el cuidado personal unilateral, ¿sí? Independientemente de esto, la primer juez dijo, no, esto no es familia, entonces se declara incompetente. Por sorteo llega al juzgado 11º de civil, y aunque estuviera acreditada perfectamente la verosimilitud del derecho, es decir, estaba acreditado que había un vínculo, es decir, que se trataba de un matrimonio, estaba acreditado que hay una presunción, la misma ley presume que si
hay un hijo concebido durante un matrimonio válido, se presume que es un hijo matrimonial, por lo tanto es representante legal. Ambos, acá el 402 del Código Civil es muy importante porque justamente los dota a los dos, al hombre, a la mujer, o en realidad al matrimonio independientemente del sexo, los dos justamente los ponen en un plano de igualdad, es decir que ambos convivientes, ambos esposos tienen los mismos derechos para todos los efectos que tengan producto del matrimonio. Justamente los hijos son uno de los efectos. Esto es muy importante y no es una cosa menor porque justamente se está tratando acá o se pone en relieve la importancia de lo que es en sí la responsabilidad parental, que nace en cabeza de los dos, de ambos progenitores, ¿sí? Entonces estaba acreditado el vínculo, estaba acreditada también la paternidad, estaba acreditada la existencia del embarazo. La existencia del embarazo estaba acreditada con ecografía y a su vez con análisis de sangre, donde en los análisis dice perfectamente quién es la persona que se realiza los análisis, quién los pide el análisis, de cuántas semanas de gestación y en qué fecha se realiza. Justamente era un análisis cuali y cuantitativo, o sea que estaba absolutamente todo. Y a su vez también estaba ofrecida prueba informativa, lo que nos llamó mucho la atención porque la juez del 11º Juzgado Civil ordenó por un rumor que había de uno de los medios de comunicación, un diario, donde la práctica ya se había hecho, decía el rumor este. Entonces, en vez de dictar una medida para ordenar una medida de protección, lo que hizo fue realizar oficios pidiendo que se constate si la práctica fue realizada o no fue realizada. Totalmente ilógico a lo que debería hacer, ¿no? En caso de duda, lo que tengo que hacer primero es proteger. Igualmente, la juez de primera instancia, la juez del primer juzgado que intervino, quien se declaró incompetente, el mismo artículo, o sea, el mismo Código Civil y de Procedimientos establece que si se consideraba incompetente, tenía todas las facultades y hasta la carga, la obligación de poder inmediatamente pronunciarse sobre la medida. Es decir, que el hecho de que fuera incompetente, que para mí no lo es, pero el hecho de ser incompetente igualmente estaba facultada para poder ordenar una medida de protección, lo que claramente no quiso hacer. El juez que continuó, también de grado, dijo que no era verosímil el derecho, la prueba, que no justificaba la verosimilitud del derecho, que no estaba acreditada tampoco la existencia del embarazo. Acá fue muy grosero lo de la sentencia, porque en realidad dijo que no estaba acreditado el vínculo, desconociendo el título jurídico, el título de Estado, que es una partida de matrimonio, un acta de matrimonio legalizada, con fecha 2 días antes, o sea que es un desconocimiento gravísimo. Desconocer también las presunciones legales que otorga el mismo código, pero más grave aún es que ella había ordenado medidas, estas medidas que les acabo de comentar, y en estas medidas se había expedido tanto el Ministerio de Salud Pública, el Sanatorio Argentino y la Obra Social. Estas tres entidades dijeron lo mismo, es decir, que la práctica no se había realizado. La Obra Social no había autorizado la práctica y sí menciona que habían 2 expedientes iniciados, el Sanatorio Argentino, que ahí no se había hecho la práctica, y el Ministerio de Salud, se supone que el Ministerio de Salud tiene a su cargo absolutamente a todos los hospitales públicos y todos los organismos dependientes de salud pública. Todos negaron la existencia de un aborto. Aún así lo que hizo fue decir, no vemos acreditado la verosimilitud del derecho, no está acreditado el embarazo, y no está acreditado el aborto, el peligro en la demora, que en este caso sería el peligro de aborto, aunque ya le estaban diciendo en la obra social que habían 2 pedidos de aborto. O sea, más claro era imposible. Lo que hicimos nosotros inmediatamente fue apelar, lógico. Cuando apelamos,
La sentencia de Cámara fue impecable. La sentencia de Cámara reconoce la existencia del derecho tanto en el niño por nacer como también preservar al niño para poder cumplir los derechos o para poder preservar los derechos del padre. Consideramos que es una sentencia impecable en cuanto a la protección. ¿Y cómo seguimos? Me van a decir ustedes. A los tres días, que fue... La sentencia de Cámara fue muy objetiva incluso, porque nos puso también una carga a nosotros. Nosotros estamos pidiendo la medida y nos dicen, está perfecto, está acreditado absolutamente todo lo que ustedes dicen, pero acá el papá tiene que tener una contracautela. Entonces lo obliga al papá a hacerse cargo, lo que me parece bárbaro. Es decir, acá el papá se tiene que hacer cargo de cualquier gasto que pudiera producirse y cualquier problema que pudiera llegar a tener la mamá en la salud, lo que firmó sin ningún inconveniente, y a su vez a los abogados nos puso la carga de presentar la acción principal. Nosotros presentamos solamente la medida cautelar por la demora, o sea, por la prontitud. Si bien veníamos trabajando ya previamente un proceso urgente, de un día para el otro dijimos presentamos la medida cautelar. El objeto en sí de la medida cautelar era preservar el bien jurídico protegido. En este caso, el bien jurídico protegido era, sin duda, el niño por nacer, para poder también proteger los derechos del padre. Sin niño no hay derecho que proteger. Entonces nos abocamos a esto en cuanto a medida cautelar. No correspondía inmediatamente pedir ahí la inconstitucionalidad de ninguna ley, porque era algo netamente procesal, netamente procesal. Nosotros a los 3 días cumplimos también la carga y presentamos el proceso urgente. En este proceso urgente sí hacemos referencia tanto a la inconstitucionalidad de la ley, referida a todo lo que ustedes ya conocen, que no me voy a explayar, que hace referencia a la protección de la vida, es decir, en cuanto al reconocimiento tanto en la Constitución nacional y provincial, en cuanto al reconocimiento en todos los tratados de derechos humanos con jerarquía internacional, a lo cual voy a hacer un pequeñísimo paréntesis y voy a hacer alusión a lo que dijo recién la senadora Belén, y es la importancia de que no salga, que no se apruebe Belén do Pará, porque justamente si ya estamos complicados, si se llegase a aprobar con la misma jerarquía, nos tira por borda absolutamente todo lo anterior, porque justamente le pone el acento al derecho absoluto de la mujer. Entonces ahí sí vamos a estar realmente muy, muy complicados. Hoy por hoy tenemos todo un plexo normativo que a nosotros nos ampara, que podemos mirar para otro lado qué es lo que pasó al sancionarse una ley que es evidentemente contraria a la Constitución, que es evidentemente contraria a todos los tratados internacionales, que desconocen no solo que hay vida, que esa vida es humana, que esa vida humana es persona y que por lo tanto es sujeto de derecho, sino que además pondría en jaque justamente esta convención Belén do Pará, pondría en jaque esto como prioridad. Ahora vuelvo a retomar lo anterior. Nosotros en esta acción de proceso urgente peticionamos la inconstitucionalidad de la ley, en el caso concreto, por supuesto, ¿sí? Acuérdense que acá ya venimos al caso concreto, no es con un efecto erga omnes, que es lo que también tenemos paralelo en otra acción, sino que en el caso concreto que se declare la inconstitucionalidad, y la inconstitucionalidad la marcamos por la violación al derecho a la vida, a la igualdad, por la discriminación, entre otros tantos. Pero también marcamos el vacío legal de la 27610 referida al hombre. Y en ese vacío legal, en realidad, a nosotros nos viene muy bien el vacío, porque al existir un vacío, lo que nos manda el Código Civil es que se aplica por analogía la regla principal. Y para nosotros la ley principal es nuestro código de fondo, y acá es el Código Civil. Y el Código Civil es maravilloso en esto, porque justamente con todo este tema de la democratización de la familia, ponen un plano totalmente de igualdad al hombre y a la mujer, a ambos progenitores.
Entonces, basándonos en esa misma democratización de la familia, donde el plano de igualdad para ambos progenitores, pero a su vez algo que es muy importante, y es que el fundamento de la democratización ya no es la autoridad de los padres respecto de los hijos, sino que al hijo lo eleva y lo pone también en un plano superior y establece que todos los derechos y las obligaciones tienen que estar supeditados al hijo, al interés superior del niño. O sea que no es una cosa menor, no es para nada una cosa menor. Entonces, nuestra acción va dirigida justamente a eso. Es decir, señor juez, acá hay un problema, y es que acá no hay ley. O sea, acá hay un vacío de esta ley. Y esta ley no viene a imponerse y a abolir absolutamente todas las otras leyes. Lo que hace esta ley es venir a convivir, independientemente de su inconstitucionalidad. Esta ley, al ser sancionada, tiene que venir a convivir a un plexo normativo vigente. No puede venir a borrar con el codo lo que se escribió con la mano, porque de lo contrario debería haber pasado lo que pasó con el Código Penal, es decir, derogaron artículos del Código Penal para que pudiera entrar y encajar más o menos la ley. Bueno, acá se olvidaron de que existe un artículo 19, se obligaron de que existe un artículo 402 y todos los propios de la responsabilidad parental. Entonces, con esta acción, lo que venimos a decirles justamente es, independiente, perdón la redundancia, con la inconstitucionalidad, respeten los derechos que tiene este papá. Que este papá es representante legal de este niño que tiene derechos por el solo hecho de ser niño y que existe y que es un sujeto de derecho. Pero si lo quieren ignorar conforme a esta nueva ley, respeten a este papá que por sí solo también tiene derechos. Esos derechos son totalmente, estos derechos son constitucionales, son derechos esenciales, derivan de la Constitución, de todo el plexo normativo, e incluso esta de igualdad deriva de la misma CEDAW, la misma CEDAW que tanto énfasis se le pone y utilizaron agrupaciones feministas para aprobar y para fundar un poco el aborto. Bueno, la misma CEDAW establece en un plano de igualdad al hombre y a la mujer respecto a todos los temas propios de la familia. En el artículo 16, de paso, se los digo como para que quede claro. Entonces, esto es lo que venimos a hacer nosotros con el proceso urgente. Lamentablemente para nosotros fue una gran sorpresa cuando el abogado al tercer día recién se presenta a la Cámara y nos dice o interpone un recurso a la Cámara y le dice que el aborto ya se había practicado el día 21 de junio, el 21 de abril. Inmediatamente la Cámara mandó también un oficio al hospital público, Deposito, y en el informe la única respuesta que tuvo es que efectivamente esta persona había tenido una consulta con un determinado profesional y se le habían indicado el aborto químico. Pero incluso en el mismo informe deja abierta la puerta porque dice que tenía que volver a ser evaluada por un seguimiento propio que la misma 27610 establece, que es el seguimiento incluso para protección de la vida de la misma mujer, de la salud de la misma mujer, y no se llevó a cabo. Por lo tanto, igualmente lo declararon, digamos, de efecto imposible, por lo tanto, abstracto a la protección. Pero queda vigente totalmente la medida cautelar. O sea que la cautelar para nosotros es un precedente muy importante, ¿sí? Realmente es un precedente muy importante. ¿Qué pasa? Paralelo a esto, en el proceso urgente que habíamos iniciado en primera instancia, vuelvo otra vez a retomar, el juez de primera instancia también se adelanta y lo frena ahí, no le corre traslado, que es el paso siguiente a cualquier demanda, sino que dice, bueno, como en realidad ya murió el niño, no tiene sentido poder continuar, también lo declara en abstracto. Nosotros a esa declaración en abstracta la hemos recurrido. El día sábado interpusimos un recurso porque consideramos que no está acreditado, suficientemente acreditado, que este bebé está muerto. Tal vez suena frío o suena espantoso, pero lo único que tenemos
es un pedido de informe, o sea, es un informe presentado por el hospital diciendo que esta mamá fue al hospital y que se le indicó la práctica a través de un método químico. Pero a la semana posterior, esto fue el día 21, el 26, yo espero no cansarlos con tantas idas y vueltas, pero el 26 de abril hay un informe del Ministerio de Salud Pública, recuerden que ya se los había dicho, que decía que no había ninguna práctica, que esta persona no había ido, que no se le había practicado absolutamente nada referido al aborto. Entonces acá hay algo que no funciona. O el 21 hay un informe y se habían olvidado de transmitírselo al Ministerio de Salud, lo que es gravísimo, o lo que informaron el 26, se olvidaron de recibir, o sea, acá hay algo que no funciona. Entonces, acá hasta el momento lo que tenemos es una sentencia de que queda en abstracto, pero que ha sido recurrido, porque en ningún lugar consta que la práctica se llevó a cabo. Es decir, no figura con exactitud en un certificado médico que diga que se hizo tal día. Tampoco figura una ecografía que demuestre que no hay vida en ese útero todavía. Y esto me van a decir, ¿por qué? Estamos hablando de una persona que es digna y que es sujeto de derecho. Y estamos hablando de un papá para el cual todos sus derechos esenciales derivan de esta persona por nacer, que tiene el derecho a saber específicamente si falleció o no falleció. Si falleció, ¿cuándo? Para poder incluso determinar las responsabilidades. Acá les adelanto algo. Por el momento el papá no está interesado en absolutamente nada referido a un daños y perjuicios. Sin embargo, establecer la responsabilidad o establecer primero si efectivamente la práctica se hizo o no se hizo y cuándo se hizo, creo que es algo mínimo que le debemos por el solo hecho de ser persona a este bebé. Entonces, en este momento los que estamos abocados y estamos a la espera de la intervención del juzgado, que en este momento quien está interviniendo es el primer juzgado civil, porque nosotros, por supuesto, que a la jueza que intervino del 11º juzgado, Amanda Díaz, la recusamos. La recusamos porque hay una evidencia en cuanto al desconocimiento del derecho y hay una real malicia en cuanto al descrédito que trata de, digamos, de colocarnos a los profesionales que interveníamos en la causa. A mi humilde modo de entender, trata de justificar su acción o lavar su conciencia en decir, no, acá los abogados no acreditaron, cuando estaba absolutamente todo incorporado en el expediente. Así que, bueno, por esa razón, nosotros recusamos a esta juez y es ahora el juez del primer juzgado civil quien está interviniendo. Ahora tenemos que esperar y ver si se le da curso o no se le da curso a este recurso, el cual yo creería que, confiando en derecho, tiene que proceder, porque acá hasta el momento no hay nadie que nos pueda decir fehacientemente el aborto se practicó en tal fecha y de esta forma. Nosotros no tenemos todavía absolutamente conocimiento de nada, el informe es sumamente pequeño, muy básico y rudimentario, que solamente dice, sí, vino acá y la práctica fue ordenada, pero nada más. Entonces, lo mínimo que podemos hacer por Franco es esclarecer el hecho, es decir, bien, si falleció, ¿cuándo y cómo? Y si no, seguir velando por esos derechos. Me parece que sería muy macabro decir que ya se hizo la práctica y en realidad no. O sea que lamentablemente creemos que sí se hizo, pero la diferencia va a estar en el tiempo, que no es lo mismo haber llevado adelante una práctica antes, durante o con posterioridad a una resolución de Cámara que ordenaba la protección de la vida. ¿Sí? Por eso es la importancia al respecto. Por eso es la importancia al respecto. Creo que a nosotros nos cabe un poco como reflexión el decir, bueno, esto sirve más allá de todo para motivar a otras familias, a otros padres,
a poder seguir adelante. Es decir, hasta el momento se creía que solo los derechos de la mujer podían ser protegidos con la sanción de esta ley. Lo que le estamos diciendo acá es todo lo contrario, es decir, a ver, acá existe una constitución y nosotros somos creyentes de las instituciones, nosotros creemos en la justicia. Podemos ver una justicia quebrantada por muchas razones. Podemos tener leyes que sean totalmente injustas o alejadas al derecho, porque se supone que la ley, al ser sancionada, debe reflejar los derechos que están ya reconocidos y garantizados por la Constitución, lo que lamentablemente no vemos en este caso. Pero seguimos creyendo en la justicia, seguimos creyendo en que existe este orden constitucional, esta función de control constitucional que es propia de los jueces, que lejos de ser una locura, como algún juez también federal nos ha dicho, ya actuando como asociación de abogados por la vida, haciendo eco en un amparo que presentamos como asociación, ya les dije, pidiendo justamente la inconstitucionalidad, y nos dijo que es absurdo pedir la inconstitucionalidad cuando no es función de los jueces controlar al poder legislativo. Nosotros le decimos todo lo contrario. Los jueces están obligados a hacer este control. Y para eso tenemos un fallo muy reciente de la Corte, a lo cual también, por supuesto, se lo hemos dicho. Primero, que hemos tratado de traer al tema todos los fallos referidos a la aplicación de la Constitución. Y en el último, hacemos referencia al reciente que pidió Cristina Kirchner como justamente presidente del Congreso, donde pide autorización para poder sesionar en forma virtual. Y ahí la Corte hace, pero maravillas para contestarle, porque la Corte les dice, a ver, el poder legislativo tiene todas estas funciones que son propias y que se las ha dado la misma Constitución. Estas son las funciones propias del poder legislativo. Ahora, le compete al Poder Judicial todas estas otras funciones y hace escalonadamente un análisis de cada una de las funciones. Y entre ellas se detiene y hace referencia al control constitucional propia de los jueces. Y les digo que para mí es maravilloso, porque si la Corte, llegado al caso, tienen que intervenir, creemos, y somos realmente confiados en esto, deberá aplicar lo que la misma Corte dice en los sucesivos casos que ha ido fallando, donde marca la prioridad de la Constitución por sobre cualquier otra ley. Entonces, nosotros un poco abogamos a esto, es decir, pedimos esto, pedimos que se aplique la jerarquía constitucional, que se aplique la jerarquía constitucional, nada más que eso. No estamos pidiendo que se entromezcan en un área que no les corresponda, todo lo contrario, que apliquen lo que deben aplicar para poder hacer justicia, y volver otra vez a lo mismo que en algún momento dijeron al momento de sancionar la 27610, y es que los derechos no son absolutos, lo cual, referido al derecho a la vida, yo en realidad tengo mis grandes recelos, porque considero que es el derecho a la vida el que le da pie a otros derechos. No podemos hablar de libertad si no tenemos vida, no podemos hablar de propiedad privada, no podemos hablar de todos los derechos que siguen. Pero si seguimos tomando en base textual de la doctora Carmen Argibay, por ejemplo, se me fue el nombre, de esta mendocina, que Marque de Carducci, que hace su teoría sobre los derechos absolutos, bueno, de la misma forma le pedimos que lo aplique al caso concreto y le decimos, por favor, no pueden existir derechos absolutos en cuanto a la libertad. Es decir, el ejercicio de la libertad de una mujer no es absoluto si dañan los derechos de otros. Entonces acá no es más que coherencia y sentido común. Si no hay derechos absolutos, bien, los derechos absolutos no hay para nadie. Si consideran que el derecho a la vida no es absoluto, bueno, nosotros consideramos que la libertad tampoco es absoluta. Y es así que tiene mucho fundamento, porque la libertad termina donde comienza el derecho del otro. Eso es una regla y es un principio básico en derecho. Bueno, acá se están lesionando varios. No solo la vida del niño por nacer,
sino que también se están lesionando todos los derechos esenciales de un padre que quiere ejercer sus derechos respecto a su hijo. Bueno, yo espero no haberlos agotado, estoy abierta a preguntas. Si les dejé un poquito turbados con tanto que hablo y hablo rápido, disculpen, pero trato de decir muy brevemente lo que creo que es importante. No, por favor, la verdad que brillante, un placer escucharte, no solamente por la solvencia con la cual te has expresado, sino fundamentalmente también por la valentía. Estuve siguiendo el chat y la verdad que no te están haciendo preguntas, sino todas son felicitaciones y muestras de Bravo. adhesión y de apoyo. Así Muchas que bueno, no gracias. sé si alguien tiene una pregunta, una consulta para la doctora con mayúsculas que está escuchando. No sé si alguien quiere levantar la manito o No, preguntar yo por el quiero, chat o hacerlo. La senadora Belén Tapia tiene la palabra. y Mónica, gracias por la claridad. Insisto, soy ingeniera desde mi cuadrado en el que me manejo. Yo quiero saber, ustedes siguen, o sea, este papá sigue independientemente, más allá de que vos aclaraste que no tienen la certeza desde el ente de salud de que el aborto se practicó. Ustedes siguen con este proceso para que les reconozcan los derechos a ese papá. Sí, nosotros primeramente para poder continuar o no con la acción tenemos que definir si el bebé existe o no existe, que es lo básico. Por el momento se ha dado por terminado y se ha dicho que era en abstracta la denuncia, la demanda, porque no hay bebés. Ahora, no podemos fundar que no hay un niño por un informe que diga que una mujer asistió de palabra, ¿sí? Que diga asistió con 9 semanas y 3 días y se le indicó un misoprostol con 2 o 3 fármacos más. ¿Dónde quedó la solvencia? O sea, ¿dónde está acreditado que el niño murió? ¿Dónde está acreditado? O sea, es una pastilla, yo la puedo haber tomado, primero que no sabemos si se la dieron en el mismo hospital o si la salió a comprar. Supongamos que se la dieron, y siendo generosos se la dieron. No sabemos si se la tomaron ese primer día, si no se la tomó ese día, cuántos días pasó para tomarla, o cuántos días habiéndola tomado, cuántos días estuvo para perder a su hijo. O sea, tal vez sea frío lo que les estoy diciendo, pero en realidad en un análisis médico es lo que necesitamos básicamente para saber a este papá y decirle, Franco, tu hijo murió tal día, o de tal forma, específicamente. Hasta acá no tenemos absolutamente nada. Tenemos el comentario totalmente insolvente de un abogado que se presenta diciendo que es el abogado de la madre, o sea, de su esposa, y que dice que la práctica se llevó a cabo el 21 de junio, la tengo con junio, perdón, el 21 de abril, pero nosotros con fecha 26 de abril tenemos un informe que nos dicen que no haya habido, o sea, que nunca hubo una práctica abortiva. Es decir, no solamente que no hubo un aborto quirúrgico, sino dice que no ha habido denuncia de práctica alguna a nombre de esta persona. Entonces no sabemos incluso si utilizó un nombre diferente o qué pasó en el camino. O sea, básicamente para poder continuar o no continuar, necesitamos saber si el sujeto protegido, en este caso el bebé, está vivo o no está vivo. Pero no puede depender los derechos de este hombre a una incertidumbre. No podemos, hasta diligentemente, si hablamos desde lo procesal o desde lo técnico de la profesión, no podemos dejarlo librado a un informe que no dice nada más que se le indicó un método abortivo, pero en ningún momento está acreditado con una ecografía donde tal vez muestran el útero vacío, o por lo menos un certificado que diga constato en fecha tanto que el bebé ya no está, o que el aborto ya se produjo, y porque seguramente tal vez ese proceso, si se realizó, fue con una fecha posterior. Lo que acá ya hablamos de una responsabilidad muy diferente. Y acá no me refiero yo a la mamá, porque en realidad ya les dije acá, Franco, o sea, hay muchos sentimientos de por medio, estamos hablando de un matrimonio totalmente vigente, es decir, no es que se habían divorciado, que se estaban separando, no, estamos hablando de un matrimonio que cesó en su convivencia por la causa del aborto, no es por otro motivo. O sea que acá
hay sentimientos de por medio. Acá hay muchas cosas para evaluar. Ahora, tenemos que ver qué responsabilidad le corresponde al hospital, porque si sabía que allá había un pedido que era público, porque nadie puede decir si se han enterado de todos. De hecho, que el tema que estemos nosotros en este momento charlando, hablando, planteando, comentándoles este caso, es justamente porque llevamos más de 2 semanas con el caso, digamos, liderando también los temas diarios en cuanto a preocupación social. Creo que nosotros cuando comenzó todo esto jamás dimensionamos el grado que podía llegar a tener, la importancia o la trascendencia pública que podía llegar a tener. Y creo a su vez que tampoco estamos dimensionando qué va a pasar con la sentencia de Cámara. Yo sin dudas sé y confío, ¿no?, que es un precedente sumamente importante porque le da también a otros padres, a otras familias que estén atravesando situaciones similares, pero no solamente dentro del matrimonio, sino que también estoy hablando en general, o sea, a otros hombres que se encuentren en la misma situación. Y lo hagamos mucho más abierto y lo hagamos con esto que el mismo código dice, independientemente del sexo, es decir, si la unión sea del mismo o de diferente sexo. ¿Qué va a pasar cuando del otro lado tengamos a una mujer que también reclame? Porque también nos podemos encontrar con una mujer del otro lado que reclame el mismo derecho como progenitor, como padre o como madre, bueno, no sé el término que le queramos poner o que corresponda, pero, o sea, acá hay una gravedad grandísima, acá hay una vulneración de derechos que no pasa desapercibido. Y tal es así que en la sociedad, es decir, es la sociedad toda la que en menos de 3 días, y esto se los cuento ya como una cuestión de experiencia personal, a nosotros nos avisaron que Citizen Go había comenzado una plataforma de firmas. Lo que para nosotros reunir firmas con el tema de la ley de aborto nos costó más de no sé cuántos meses y llegamos a 9.000 firmas en 3 días. En 3 días habíamos superado 14.000 firmas de apoyo para Franco. La verdad, a mí me desbordó, dije, increíble, me sorprendió muy gratamente porque dije, qué bien que este caso, independientemente de todo, esté moviendo conciencias, esté moviendo a una sociedad completa, y no solo de sanjuaninos, sino a nivel nacional e incluso afuera, porque tiene mucha repercusión en lo que es derecho comparado. O sea, tengo colegas de otras partes del mundo que me han llamado y que me digan, estamos siguiendo porque nosotros estamos en una situación similar, estamos por aprobar o ya se ha aprobado, o como en México, que nos dijeron nosotros somos sumamente católicos, estamos muy alejados en realidad del aborto, pero nos llama la atención y queremos saber qué pasa. O Estados Unidos, que también pasó algo similar, que nos dijeron, bueno, queremos ver cómo lo están tratando. Me pareció realmente que no, tal vez no dimensionamos el alcance que está teniendo, pero sin duda es un precedente. Si este bebé ya ha fallecido, su muerte no ha sido en vano, pero para nada. Les puedo asegurar que va a quedar grabado. Primero, sabe que tiene un papá de oro que ha dado todo para defenderlo, que hay muchísimas personas que han estado rezando por él y que hemos estado trabajando para intentar salvarle la vida. Y no es en vano porque su vida, yo estoy confiada que va a servir para salvar a muchos más. Pero tampoco pierdo las esperanzas de que tal vez no sea. Queda ahí medio tal vez en una cosa media rara, me van a decir, ya está, no creo que digan que no o que sí, y si no ha pasado, puede ser. Pero estoy convencida de algo, y es que su muerte, si ya se produjo, no fue en vano. O sea, este bebé vino al mundo, si bien no dio a luz, pero sí fue concebido, y fue concebido con una razón. Movilizó a este papá, que creo que nunca supo que tenía tanta fuerza, porque un papá, cuando me vino a ver totalmente desmoralizado, un papá que
se planteaba hasta si tenía valor o no tenía valor, y vino llorando diciéndome, doctora, ¿qué hago? Y no hagamos nada porque tampoco quiero lastimarla a mi esposa, no sé qué hacer, y por eso fue todo el despliegue primeramente humano, porque lo primero que hicimos fue tratar de darle contención humana, que tuviera esa mamá la posibilidad también de tener una contención, porque sin duda tiene que haber pasado y estar pasando por una situación espantosa de no saber qué hacer. No creo que una persona, que una mujer que ya tenga hijos, además, que ya tenga hijos grandes y pequeños, o sea, no creo que no se cuestione, aunque sea, que pase por su cabeza el hecho de mirar a sus hijos y no se plantee en 2 minutos, digamos, qué va a hacer con este nuevo bebé. No me entra un poco en la cabeza. Por un lado, les comento también algo paralelo, y es que en su vida personal, sus hijas del matrimonio anterior logró un gran acercamiento, porque sus hijas le están dando tal vez toda la contención que tal vez ni él esperaba, el decir, bueno, papá, te vemos cómo estás luchando por este bebé, te apoyamos. Hasta su ex mujer apareció acá en escena y le dijo, te damos todo el apoyo porque estás haciendo una causa justa. A mí me apena mucho la mamá, porque yo no creo que pueda llegar a recibir todo esto, pero sí nos llama mucho la atención, y es que no creo que esta mamá esté obrando sola, y esto para que nos despertemos un poco nosotros, y es decir, acá sin dudas han interferido grupos o agrupaciones pro aborto, no hace falta darle mayor trascendencia a esto, es decir, lógicamente ha estado asesorada en el silencio, que tal vez tenían más chances, porque si tal vez nosotros lo hacíamos en forma explícita, podíamos hasta recibir una denuncia por tratar de impedir la realización del aborto, de hecho está en la ley. Entonces, al momento de movernos, tenía que ser con mucha sutileza. Han llegado algunos grupos, pero de forma tal que tratáramos de que no se sintiera invadida ni violentada en su más mínimos o íntimos derechos, que a nosotros nos pone en esta situación tan difícil. Pero bueno, creo justamente que nos tiene que movilizar a esto. Creo que este caso ha servido en una toma de conciencia, en despertar esto que tal vez muchos ya lo daban por perdido o lo tenían dormido, es decir, no vale la pena. Y acá está diciendo todo lo contrario. Acá hay derechos que tienen que ser visibilizados, derechos que tienen que ser defendidos. Y bueno, un poco alentarnos desde su labor legislativa a poner mucho énfasis en esto. Recién nos escuchaba hablar de la ley de objeción de conciencia, lo que por supuesto aplaudo de pie, me parece magnífico. Es decir, que siga estando en tapete la promoción de la vida, que de alguna forma siga haciendo ruido y aprovechando también un poco la movilización social. Creo que es muy importante, eso. Desde el otro lado, en lo personal, creo que nos beneficia bastante la cantidad de lagunas que tiene esta ley en cuanto a la figura paterna. Nos beneficia porque si estuviera incluido, seguramente sería para excluirlo. Seguramente lo diría en forma explícita el hombre, perdón por los presentes, ¿no? Pero creo que lo diría abiertamente, no cuenta más que para procrear y para alimentar. Pero cuando llegamos a la hora de los derechos, son totalmente desconocidos. Entonces creo que implica mucho trabajo, que hace falta mucho trabajo para seguir profundizando, para hacer esta conciencia social, que podemos aprovechar de este caso, que sea motor para poder tener más iniciativas y bueno, y no perder este calor, ¿verdad? Muchas gracias, Mónica. No sé, por favor, no sé si alguien más tiene alguna duda. Me parece que la verdad fuiste clarísima. Yo tenía varias y se fueron aclarando, las fuiste contestando recién en tu alocución. La única, 2 cositas. Primero, si podrías compartir con nosotros el fallo de cámara, que está interesantísimo por lo que vos dijiste, como para poderlo ver, leer y que nos sirva de insumo de trabajo. Y lo segundo, es una duda chiquita nada más, es preguntarte si cuando salió este caso, porque vos hablaste del tema de la jueza que
se declara incompetente y demás, el tema del desconocimiento del derecho, era consulta de si se trataba de una juez militante, por decirlo de alguna manera verde, o si hubo una suerte de movilización social que presione a los jueces, porque eso se está dando mucho, ha ocurrido en otras provincias donde los jueces fallaron de determinada manera y salieron, y el escrache, y las presiones y demás. Mi consulta es si vos crees, más allá de la cuestión de desconocimiento de derecho, que tremendo todo lo que nos contaste, pero más allá de eso, ¿vos crees que los jueces tuvieron alguna suerte de presión social para actuar de la manera que lo hicieron, o lo hicieron porque ellos eran militantes o desconocían realmente el derecho? ¿Hubo ahí en ese contexto social alguna presión? A mí me llamó mucho la atención, porque de hecho se supone que la juez del 11º Juzgado Civil hasta comulgaba con nuestros principios. Incluso en el primer contacto que yo tengo con ella, cuando fuimos a plantearle, nos enteramos que ya había tocado, había sido sorteado el juzgado y lo tomaba ella al caso. Fuimos literalmente sacando un poco la profesión de lado, fuimos con el corazón en la mano a decirle, señora juez, todas estas son las pruebas, le fuimos a poner un poco hasta en conocimiento que tomara un poco, que escuchara, y le comentamos en primera persona de qué se trataba, y ahí nos dijo, lo voy a hacer con la mayor celeridad posible, y de hecho nos sorprendió porque el oficio que pidió, o que ordenó, perdón, el oficio que ordenó, lejos de ser para la protección, que en ese momento le dijimos, pero acá no está protegiendo, usted está acá averiguando el rumor periodístico de que el aborto se hizo o no se hizo. Usted quiere saber eso, me parece bárbaro, pero además, es decir, si está vivo, protéjalo, porque justo se venía un fin de semana. Acá en San Juan, cuando fue el primer debate en el 2018, al mes y medio, si bien los tres legisladores nuestros votaron, todos votaron en contra, pero al mes y medio de la no sanción, en ese momento, tuvimos el primer caso de aborto, entre comillas, público. Fue muy comentado, que lo trataron de encajar en el artículo 86 y que, bueno, todavía estamos en ese tema, porque incluso se demandaron a los profesionales que habían intervenido para proteger, que habían denunciado en realidad este abuso y estos errores en el procedimiento, que habían puesto, digamos, en una situación muy complicada a la menor, en la cual nunca tuvieron en cuenta a la menor, y después de la práctica que se realizó el día sábado a las 12 de la noche, a las pocas horas se la llevó en ambulancia hasta la casa donde había sido ya anteriormente sometida sexualmente, es decir, que acá dejaba, y con un implante subcutáneo, o sea que dejaba traslucir otro tipo de situaciones, y después de este caso hubo un nuevo caso con la misma procedencia. Entonces nosotros fuimos muy con el corazón en la mano a decirle, mire, tenemos la experiencia de que generalmente se practican los fines de semana. Por favor, celeridad. Y el día lunes, cuando nos recibió de nuevo, lejos de ser para... Ella había ordenado también, para mejor proveer, una medida que era una audiencia con Franco, para escucharlo a Franco. Lejos de haber tomado la audiencia, que fue vergonzoso eso realmente, lo que hizo fue noticiarlo del resuelvo, poniéndonos, por supuesto, el condimento de que su resuelvo se debía al mal proceder de los abogados, que no quisimos diligenciar unos oficios y que no habíamos aportado la prueba. Lo que fue realmente totalmente errado, porque los oficios, por medio de una acordada de la Corte nuestra, se hacen en forma virtual, y de hecho ese mismo día viernes, antes de que nosotros nos fuéramos ese día, ya estaban diligenciados, o sea que trató de buscar una patraña legal como para justificarse. Y acá vengo a contestar, perdón, la pregunta, Cristina, y es que a nosotros nos llamó mucho la atención porque no habían manifestaciones públicas a favor del aborto o a favor de esta mamá. Al contrario, de hecho las encuestas lideraban un 80% en apoyo al papá, a los derechos del papá y a que no se produjera el aborto, y solo un 20% y escaso, porque a veces bajaba,
era conforme al derecho de la mamá, ¿no? De la práctica. Entonces, la verdad que sin duda tiene que haber habido algunos llamados extras, ¿no? O internos, pero públicamente no hubo presión. Públicamente no hubo presión, sí hubieron presiones paralelas a nosotros, a los abogados, pidiéndonos que nos bajáramos, pidiéndonos que no continuáramos, que no firmáramos más escritos, que sacando fotos en el frente de mi casa, por ejemplo, poniendo una supuesta cambio de luces cuando en realidad nunca cambiaron la farola, o haciendo encuestas fantasmas que eran solamente dirigidas a mí, que por supuesto, lejos de apartarme del caso, lo que hicieron es que lo tomara con más ganas. Lejos de intentar ceder, era redoblar la apuesta, porque significaba que íbamos por un buen camino. Y creo que el buen camino es justamente esta brecha o este vacío legal, y el tener que hablar el código. Acá habla el código, habla la Constitución. La sentencia de Cámara es espléndida porque lo único que hace es dejar traslucir lo que existe, es dejar ver el plexo normativo que tenemos vigente y que esta ley no ha venido a abolir. Tiene que, al contrario, tiene que convivir siempre que no sea declarada inconstitucional, por lo menos en el caso concreto. Entonces, por eso es que me animo a decir que no creo que haya tenido presión social, por lo menos. Pero no me cabe duda que en lo interno han estado obrando, pero no en forma pública, porque de hecho la manifestación social ha sido a favor de Franco, en todo momento ha sido a favor de Franco. En Cámara, por ejemplo, cuando nos llamaron para notificarnos de la sentencia, que nos estuvieron esperando justo el 1 de mayo, y estuvieron los 3 jueces, para nosotros fue realmente muy, muy gratificante, porque nos llamaron y nos dijeron: por unanimidad hemos fallado de esta forma, y es algo no común, porque generalmente primero vota uno, después vota otro, luego el tercero. En este caso los 3 nos pusimos de acuerdo y en menos de 24 horas los 3 coincidimos en todo y escribimos los 3 juntos. Entonces me pareció magnífico, o sea, realmente me pareció magnífico. En cuanto al precedente, nos quedaba a nosotros la sensación de esta incertidumbre y un papá que nos miraba con carita de qué bueno, pero ya pasó 1 semana y media, tengo miedo. Y bonito. Lógico que era propio el tener miedo, porque era como que lo estaba presintiendo que algo que no funcionaba, y era porque estaba todo muy, muy en silencio. Estaba muy en silencio, y ese silencio a él lo abrumaba mucho. Independientemente de esto, ya les dije que todavía no hay certeza de la práctica en sí. No creo que hayan ido hasta Cámara a decirles con un recurso que se hizo si no se hizo. Es muy probable que se haya hecho. Ahora, definir cuándo se hizo para nosotros va a ser muy importante. Ahora, lo importante es que este precedente continúa. De hecho, lo que pide el abogado de la esposa es justamente que se ha declarado nulo el fallo de la Cámara, a lo que por supuesto no le dieron lugar. Y dijeron, bueno, de acá en adelante queda sin efecto, de bien en abstracto, pero en ningún momento lo hicieron para atrás. Es decir, el precedente está, y para nosotros es muy, pero muy importante, y yo sé que va a tener una trascendencia que todavía nosotros no dimensionamos, pero que tenemos que apoyarnos en eso para seguir avanzando más. Esto no es más que un paso, esto es un pequeño peldaño de una larga escalera que todavía nos queda por subir, pero por lo menos dejamos de estar en el piso y tenemos un escalón. Ahora nos queda mucho trabajo a los abogados para seguir peleando en nuestro ámbito y tratar de lograr que esto sea declarado inconstitucional, o que, aunque sea en el caso concreto, o ver esta brecha de decir, acá no se aplica porque hay otras leyes que tienen mayor trascendencia, que están vigentes y que implican justamente la igualdad. Y en el caso de ustedes, para seguir peleándolo desde lo legislativo, mantenerlo vivo a todo esto y tratar de reflotar y tratar nuevamente de presentar en cuanto antes se pueda un nuevo proyecto
de revalorización de la vida, ¿no? De volver otra vez a garantizar estos derechos que ya están en la Constitución. O sea, volver otra vez a ponerlo en énfasis y decir, bueno, así como ya lo está logrando Lomas en cuanto a sacar que me pareció precioso, perfecto, el decreto en cuanto al reconocimiento del derecho del Día del Niño por Nacer, bueno, seguir haciéndolo expansivo y tendremos que volver a empezar de no tan cero porque tenemos una muy buena base, pero tratar de explotar, y creo que es el trabajo del 1 a 1, de ir convenciendo, en el caso de ustedes, 1 a 1 a los legisladores para que voten con coherencia y no con bolsillo, perdón, pero creo que eso implica mucho. Y en nuestro caso, bueno, también convenciendo a otros colegas, porque no crean que de este lado es fácil, ¿no? Porque hay que poner la cara y hay que esperar el golpe. Yo ya sé que estoy rotulada como antiderecho, lo que me encanta, porque lejos de ser antiderechos creo que es todo lo contrario. Justamente vengo a defender una amplitud de derechos, porque acá justamente estábamos velando por los tres, por el niño por nacer, por este papá que estaba vulnerado y también por la salud de esta mamá. Creo que esa es la bandera que hay que levantar y hay que tenerla bien alta para poder lograr de a poquito, pequeños pasos, pero certeros. No los Bueno, agoto más. Mónica, la verdad que Peligro no, que me hablen, ¿ven? no, por favor, la verdad que un gusto, un placer escucharte, felicitarte por tu trabajo, por tu solvencia, por tu valentía. Creo que todos estamos muy orgullosos de tener abogadas como vos, Gracias. que está dando la batalla en el peldaño que le toca, en el pedacito de terreno que le toca defender, que sepas que no estás sola, que en lo que te podamos ser útil, contás con nosotros. La verdad ha sido un placer escucharte, creo que estamos todos muy orgullosos de haberlo hecho y de haber compartido estos momentos con vos.